Los científicos anuncian por primera vez que el Gran Colisionador de Hadrones ha encontrado algo realmente increíble. ¿Qué tanto sabemos de la composición del universo? ¿Cuál es el principal objetivo del Gran Colisionador de Hadrones? ¿El nuevo hallazgo del Gran Colisionador cambiará las leyes que rigen el universo tal y como lo conocemos? Y de ser así, ¿cómo nos afectarían estos cambios a la humanidad? El universo sigue siendo un misterio para nosotros aquí en la Tierra. En los supuestos 300.000 años que llevamos existiendo como humanidad, hemos desarrollado una tecnología que destaca nuestra inteligencia en comparación con el resto de seres terrícolas. De hecho, la tecnología es suficiente para conocer la composición del 5% del universo. Científicos e investigadores de todo el mundo han estado quemándose las pestañas para al menos intentar mejorar ese porcentaje. Cientos y miles de los expertos más brillantes del mundo ahora mismo están analizando un gélido anillo de 27 kilómetros de longitud sumergido a más de 100 metros bajo tierra, llamado el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC por sus siglas en inglés. El colisionador es el más grande y el más potente del mundo. Es parte del Centro Europeo de Física de Partículas, mejor conocido como CERN, y está enterrado en la frontera de Francia y Suiza. La única función de estas enormes máquinas es acelerar haces de partículas hasta velocidades muy próximas a la de la luz, para después hacerlas colisionar entre sí o sobre todo tipo de blancos. En este proceso se registran los resultados usando detectores de todo tipo, para comprender un poco más lo que está en el interior de la materia. En otras palabras, este tipo de aceleradores es la manera que tienen los científicos para descubrir de qué estamos hechos. El objetivo principal del LHC es encontrar la popular partícula de Dios. Aunque suene como una misión demasiado ambiciosa e irreal, lo cierto es que a juzgar por su nuevo hallazgo, están muy cerca de conseguirlo. Recientemente, científicos del CERN anunciaron el descubrimiento de 3 nuevas partículas, a las que se refirieron como exóticas. En este vídeo te contaremos cómo es que el descubrimiento de estas partículas exóticas podría cambiar las leyes que rigen el universo. Entonces, ¿cómo funciona el Gran Colisionador de Hadrones? ¿Cómo afectan en nuestras vidas los experimentos realizados en el Gran Colisionador de Partículas? El LHC es una estructura gigantesca con forma de túnel circular que está ubicada bajo tierra en la frontera entre Suiza y Francia, como hemos dicho. A través de este túnel viajan partículas de protones que chocan entre ellas como parte del experimento que pretende sondear los límites de la física, tal y como la conocemos. La enorme construcción tiene en su interior más de 9.000 imanes, enfriados a menos 271 grados centígrados. Esta temperatura es más fría que el espacio exterior. Los imanes controlan 2 haces formados por billones de hadrones que viajan alrededor del anillo en direcciones opuestas. Los hadrones pueden alcanzar velocidades de más de 11.000 vueltas por segundo, lo que es prácticamente lo mismo que la velocidad de la luz. Cuando los haces se interceptan, se producen 600 millones de colisiones por segundo. Estos choques de haces producen temperaturas 1000 veces superiores a la de la superficie del Sol, y todo esto en un vacío donde la presión es 10 veces inferior a la de la Luna. Los científicos del CERN buscan simular las condiciones que existían en el momento del Big Bang. Todo esto con el propósito de ahondar en nuestros orígenes. Hallando las partículas infinitesimales que constituyen los componentes básicos del universo, podrían obtener la información necesaria para saber exactamente cómo se formó la materia. Unos detectores descomunales se ocupan de medir la velocidad de los restos de las partículas en 1000 millonésimas partes de segundo, a distancias de 1000 millonésimas partes de un metro. La activación del LHC en septiembre del 2008 causó polémica en todo el planeta. Miles de científicos e ingenieros de más de 60 países trabajaron durante más de 20 años para crear esta máquina de una maestría científica y una complejidad técnica sin parangón. Los experimentos que se realizan en las instalaciones del CERN nos hacen testigos de algo trascendental. El mundo de la ciencia ya se estremeció en el año 2012 cuando los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN observaron una nueva partícula con una masa de alrededor de 126 gigaelectronvoltios. El descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a nuestro entendimiento del origen de las partículas subatómicas con masa fue uno de los hallazgos más importantes en los últimos tiempos. Entonces, ¿están realmente los científicos del CERN cerca de reescribir las leyes convencionales de la física? Y de ser así, ¿qué nos espera entonces a la humanidad? La verdad es que, pese a tratarse de un hallazgo tremendamente importante, todavía permanece la cuestión de si se trata del bosón de Higgs o si es alguna de las demás partículas predichas por modelos que van mucho más allá del modelo estándar. Pero recientemente, un nuevo hallazgo tiene a los científicos emocionados. En uno de los experimentos notaron que el inexplicable comportamiento de una partícula subatómica
subatómica, llamada en inglés Beauty Quark o Bottom Quark, el misterioso comportamiento del Beauty Quark podría ser el resultado de la intervención de una partícula subatómica no descubierta todavía. Según los expertos, esta podría ser una nueva fuerza de la naturaleza. A pesar del determinante descubrimiento, los expertos tratan la situación con cautela y aseguran que es demasiado pronto para decir si esto es realmente una desviación del modelo estándar. Pero lo cierto es que las posibles implicaciones son tan relevantes que estos resultados son de lo más emocionante. De hecho, lo más emocionante que la mayoría de investigadores han obtenido en más de 20 años de trabajo. Estos comportamientos están siendo estudiados por el experimento Large Hadron Collider Beauty, el cual se especializa en investigar las leves diferencias entre materia y antimateria, analizando precisamente el Beauty Quark. Pero antes de avanzar en la explicación, revisemos por un momento qué son los quarks. Los quarks son partículas elementales que se reúnen generalmente por grupos de 2 o 3 para constituir los hadrones, tales como los protones y los neutrones, los cuales forman el núcleo de los átomos. De forma excepcional, los quarks pueden combinarse en partículas de 4 o de 5 y transformarse en las llamadas tetraquarks y pentaquarks. Estos hadrones exóticos habían sido predichos hace más de medio siglo por los físicos teóricos, al mismo tiempo que los hadrones clásicos, pero es solo durante las 2 últimas décadas que los avances de la ciencia han permitido su observación. Mientras más experimentos hacen, más situaciones interesantes encuentran los científicos. Cuantos más análisis realizamos, más tipos de hadrones exóticos encontramos. Somos testigos de un periodo de descubrimiento similar a la década de 1950, cuando comenzó a descubrirse un zoológico de partículas de hadrones que al final condujo al modelo de quarks de hadrones convencionales de la década de 1960. Estas fueron las declaraciones de Niels Thunning, coordinador de física del LHC. Thunning defendió esta fase como un zoológico de partículas 2.0. Por lo general, los quarks vienen en 6 signos: arriba, abajo, charm, extraño, superior e inferior. Tienen varias propiedades intrínsecas, como carga eléctrica, masa y giro. Y para cada signo de quark también están los antiquarks. Estas son partículas de quarks que difieren del quark solo en algunas de sus propiedades, como la carga eléctrica, que tienen igual magnitud pero signo opuesto. Los investigadores han explicado que open charm significa que la partícula contiene un quark charm, sin un antiquark equivalente. Los antiquarks entonces tienen igual magnitud que los quarks, pero en signo opuesto. En los últimos 2 años, los investigadores han descubierto un tetraquark compuesto por 2 quark charm y 2 antiquarks charm. También identificaron 2 tetraquarks de open charm, los cuales consisten en un antiquark charm, un quark arriba, un quark abajo y un antiquark extraño. Estas combinaciones tienen a los investigadores alucinando, pues lo que más enmarcan estos hallazgos es lo poco que conocemos del universo y su composición, y lo cerca que estamos de descubrirlo. Encontrar nuevos tipos de tetraquarks y pentaquarks y medir sus propiedades ayudará a los teóricos a desarrollar un modelo unificado de hadrones exóticos, cuya naturaleza exacta se desconoce en gran medida. También ayudará a comprender mejor los hadrones convencionales. Ahora más que nunca queda claro el enorme aporte que el LHC está haciendo a la humanidad. En sus 14 años de funcionamiento, los científicos han hecho grandes avances en la manera en que podemos comprender el universo que nos rodea. Gracias al arduo trabajo de estos expertos, se han descubierto más de 60 partículas compositivas. Conocer estos datos nos pone cada vez más cerca de explicar lo que hasta ahora siguen siendo misterios para la física moderna, como la naturaleza de la gravedad o la materia oscura. Puede parecer salido de una película de ciencia ficción, pero el enorme anillo de 4.000 millones de euros parece estar poniéndonos rumbo a una nueva era de la física. ¿Será que finalmente estamos a punto de descubrir el origen del universo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale un like al vídeo si te ha gustado y nos vemos en el siguiente.